síndrome postrombótico es evitable? Vamos a verlo desde el punto de vista de la cirugía vascular, de la hematología y de la flebología. Está organizado también por la Unidad de Intervencionismo Venoso Endovascular de la Fundación Favaloro. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a presentar entonces el primer caso clínico. Es una mujer de 35 años de edad, se encontraba cursando el puerperio y a los 10 días post cesárea evoluciona con dolor súbito e impotencia funcional del miembro inferior izquierdo, edema severo que comprometía el glúteo, el muslo y la pierna izquierda. No refería antecedentes de trombosis venosa profunda ni trombofilia. No presentaba tampoco signos de insuficiencia venosa crónica. Con este diagnóstico de trombosis se interna en el servicio de cirugía vascular. Adelante, por favor. Esta era la paciente, si bien, clínicamente presentaba una flegmasia alba dolens, pero lo que manifestaba era un dolor muy importante, el edema y impotencia funcional. El edema era desde raíz de muslo. En el ecodoppler cardíaco informaba una insuficiencia tricopía leve, ningún otro antecedente de importancia. Adelante. Y en el ecodoppler de miembros inferiores, la trombosis comprometía la poplitea, la femoral y la ilíaca del lado izquierdo, comprometiendo tanto la ilíaca externa como la ilíaca común. Adelante, por favor. Se realizó también ecodoppler arterial, en que no se encontraba ninguna alteración importante. Al siguiente, por favor. Con este cuadro se inicia la anticoagulación, heparina de bajo peso molecular, elastocompresión y se indica una deambulación mínima. Ahí se le hizo una tomografía en el cual se visualiza un compromiso de ilíaca interna, externa, vena femoral homolateral, se puede observar en la tomografía el compromiso tanto bien claro de la cámara femoral, de la ilíaca, y también vamos a observar que hay una compresión de tipo Meitner, una compresión baja de tipo 1, donde claramente la arteria ilíaca primitiva derecha está comprimiendo la vena ilíaca izquierda. No sé si quieren hacer algún comentario el doctor Thiago Vasconcelos sobre esta tomografía. Te cedo la palabra, Thiago. Hola Marcelo. Bueno, es importante ver en la tomografía en la anterior el contraste que vimos siguiendo toda la imagen, el edema a nivel tejido subcutáneo, ¿no? Y también en la imagen anterior, ahí cuando hay ese video es importante, porque vamos a tener otros casos similares que vamos a poder mirar eso. Por ejemplo, hallazgo en la tomografía que podemos ver es el hipoflujo en el miembro inferior izquierdo, el sistema venoso, si comparamos con el contralateral, hay escaso flujo. O sea, vemos que hay algún problema en la circulación directamente, ¿no? Hay una diferencia de contraste entre un miembro y el otro. Después, más llegando al eje, la unión safenofemoral, más arriba, ahí lo que empezamos a ver es dilatación de la vena femoral y hay como un halo, una mayor densidad, mayor tono de contraste periférico con, si seguimos hasta las ilíacas, alteración también de los planos grasos adyacentes a la vena. Hay una imagen ahí característica como una tromboflebitis. Se ve bien el trombo en ese sector, si uno mira, si podemos mirar un poquito más ahí, claro, en ese sector vemos la hipodensidad central con esa alteración adyacente a la pared de la vena ilíaca, producto también del compromiso, ¿no?, de la arteria ilíaca primitiva, comprimiendo la vena a este nivel. Vamos a la siguiente imagen. Es la reconstrucción en plano coronal, en toda la extensión de la vena. Vemos cómo está dilatada la vena y la alteración de los planos grasos adyacentes a la misma, ¿no? En la extensión total de la vena ilíaca primitiva y hasta femoral.
La siguiente imagen. Bueno, en la tomografía, en ese plano axial, lo que podemos ver directamente es demostrar la compresión de la vena por la arteria ilíaca derecha. Y la imagen, en las imágenes inferiores, las flechas rojas, mostrando bien el trombo endoluminal en la primera imagen a la izquierda, el trombo endoluminal y el realce de la pared de la vena, signos de una tromboflebitis aguda. Seguimos a la siguiente imagen. Bueno, una reconstrucción multiplanar para tratar de ver bien, seguir la vena en toda su extensión, demostrar esa alteración a nivel de la grasa y bueno, creo que no tenemos más ninguna imagen. Muchas gracias, Tiago. Luis Catalina y Ángel Sánchez, dos especialistas en diagnóstico por imágenes en ecodoppler vascular. ¿Qué importancia tiene la ecografía en un cuadro agudo? ¿Qué parámetros tienen para diagnosticar? ¿Solamente ven la vena femoral o hay que estudiar la vena ilíaca, pensar en una trombosis proximal? Te cedo la palabra a Luis. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Básicamente, cuando tenemos un paciente con una asimetría en un miembro, como se ve esto clínicamente, obviamente que encaramos el examen nosotros como dopleristas, descartando el compromiso a nivel del sistema venoso del miembro inferior. Si existe trombosis en este segmento, o algún indicio de alguna alteración, obviamente que exploramos la pelvis y el abdomen en busca de una extensión de esa trombosis, es clave, porque el pronóstico obviamente siempre es diferente y el tratamiento también va a ser diferente. Con respecto, digamos, a los signos que existen, son los signos que conocemos de trombosis aguda, que es, digamos, el signo más importante es la compresión, la falta de compresión venosa y el hallazgo de material ecogénico dentro de la luz venosa. Eso es el hallazgo en modo B más característico. Y después tenemos diferentes hallazgos tanto en el color o en el espectro, dependiendo de la evolución de la trombosis. Pero sí es importante tener en cuenta que siempre hay que extenderse en la evaluación venosa a la pelvis y al abdomen cuando existe compromiso en el miembro inferior. Muchas gracias, Luis. Ángel Sánchez creo que es una de las personas con mayor experiencia mundial en lo que es estudio pélvico y lo que es fenómenos compresivos. Ángel, el gran problema que nos dicen los ecografistas es que es muy difícil hacer una ecografía en un agudo. ¿Qué tips tenés o qué elementos utilizás para poder estudiar estos pacientes por ecografía? Into account to do this. Como ha dicho Luis Catalina, bueno, yo estoy básicamente... Siempre es muy importante, ante un cuadro de trombosis aguda venosa del miembro inferior, descartar un compromiso a nivel de las venas más centrales, del sector iliocavo. Hay una serie de trucos que nos pueden ayudar. Aparte de el más importante, yo creo que es la pérdida de las características de fasicidad y de pulsatilidad venosa, ¿no? Si hay la pérdida de uno de estos dos componentes, la sospecha es alta, pero cuando existen una simetría en ambos componentes, prácticamente el diagnóstico es seguro de que existe una obstrucción venosa más alta. Incluso a veces nos hemos encontrado casos con una oclusión, una trombosis solamente del sector de la vena ilíaca común, sin extensión hacia la vena ilíaca externa. En estos casos, lógicamente, si no existe esta sospecha clínica, en estos casos la vena probablemente sea compresible, aunque existe un aumento de presión venosa, y si no vamos a ir a explorarla con la ecografía, se nos puede pasar desapercibido este diagnóstico, ¿no? Por supuesto, como cualquier otro cuadro clínico, es fundamental la correlación con la clínica, ¿no? Si existe una alta sospecha clínica, hay que ir a buscarla, intentar buscar una causa, ¿no? Y si el Doppler, en este caso, porque es un paciente con una muy mala visualización, pues hay que realizar una angiotomografía, un TAC, para descartar una obstrucción venosa más central, ¿no? Y si el ecodoppler se ha hecho de urgencia y a lo mejor la persona que lo ha hecho es menos experta, nosotros siempre a nuestros residentes les aconsejamos que nos remitan el paciente por la mañana para hacer un diagnóstico con una mayor precisión diagnóstica.
Muchas gracias, Ángel. Muy bien, bueno, continuamos entonces con el caso. Solicitamos materiales para hacer una trombolisis con catéter. Esta paciente le decidimos colocar un filtro de vena cava por el compromiso que tenía de la vena cava, de la ilíaca primitiva con un trombo fresco, así que se le colocó un filtro transitorio de tipo Van der Tulip. Hicimos un abordaje combinado, en el cual abordamos la vena femoral derecha, estos son abordajes asistidos, y el abordaje de la vena poplitea, lo hacemos en el decúbito ventral, y con eso obtuvimos nuestra primera flebografía. Observen que en el lado izquierdo van a tener un compromiso tanto de la femoral, con colateralidad y prácticamente el borramiento de toda la extensión de la vena femoral, y a nivel ilíaco teníamos un estrecho desfiladero cargado de trombos, y la oclusión prácticamente completa a nivel del entrecruzamiento con lo que sería la arteria ilíaca derecha, sin pasaje de contraste hacia la cava. Adelante, por favor. Lo que decidimos hacer en un primer gesto es la infusión del trombolítico. Esto lo hicimos con un catéter de alto flujo, inspiramos diluido 15 miligramos de RTPA, esperamos posteriormente 30 minutos y obtuvimos una nueva flebografía. Adelante, Oscar. Ahí tenemos, luego de la infusión de los líticos, la flebografía. Observe que algo se ha liberado de trombos en la femoral, pero sigue teniendo una cantidad importante de trombos, y prácticamente no hay pasaje hacia la cava. Comenzamos la tromboaspiración. En este caso contábamos con un catéter de tipo Aspirex, que es un catéter que tiene un sistema de aspiración con un interruptor rotacional en el interior. Va montado sobre una guía 018, es un catéter de 7 French. Adelante. Una vez que hicimos la tromboaspiración con el catéter, obtuvimos nuestra imagen. Ya la femoral estaba realmente bastante bien, y solo quedaban trombos a nivel de la ilíaca. Ahí quedó un trombo en la cámara femoral flotando, si lo pueden observar. Ahí en ese nivel se ve claramente el trombo flotando, probablemente atrapado en una válvula. Una vez que hicimos eso, hicimos una predilatación con balones progresivos, es un balón de 7, para posteriormente el implante de stent. Nosotros tratamos de hacer la dilatación de todo el eje igual, y una vez que terminamos con la predilatación, hicimos una flebografía. Observen que el recoil es marcado. Adelante. Y el implante de stent. Colocamos en este caso, por una cuestión de las aprobaciones que tenemos la auditoría de nuestras prepagas acá en Argentina, un stent abre, un stent dedicado para venas de 16x50 en el sector proximal ilíaco, y a nivel distal, para completar, teníamos un gold stent de 14x90 milímetros. Una vez hecho el implante, hicimos la posdilatación. Observen la impronta del balón, dilatando todo el segmento, tanto del stent abre como del Wolsten, y el resultado final, teníamos liberada totalmente la vena femoral y el eje ilíaco. El resultado es bueno, tanto hemodinámico como clínico. La paciente rápidamente recuperada. Ahí tienen la fotografía de inicio, pre y el post, a la derecha.
Esta paciente en el postoperatorio evolucionó con deambulación inmediata, anticoagulación por 6 meses con heparina bajo peso molecular, clopidogrel 75 miligramos por 30 días. Es un protocolo que después va a hablarlo bien la doctora Rossi, la jefa de hematología del Favaloro. Y el estudio posterior, eso quedará a cargo de ella en el momento corto. Adelante. Este es el control a los 30 días ecográfico. No sé, Luis, si querés hacer algún comentario. Ahí se puede ver bien el borde del stent y la permeabilidad del mismo. Luis, ¿qué evaluás en los controles ecográficos? Nosotros lo hacemos a la semana, que yo lo hago habitualmente, o Marcelo, y después seguís vos, Luis, con el seguimiento a los 30, 3 meses, 6 y 1 por año. ¿Qué elementos evaluás, Luis? Bien, bueno, principalmente lo que tenemos que evaluar es permeabilidad del stent, la correcta posición del stent y obviamente el flujo. Y lo que nos interesa del flujo es el inflow, el flujo intra-stent y el outflow, porque en cualquiera de esos lugares puede existir algún tipo de complicación, ya sea estenosis o retrombosis. Entonces, es importante. Y también es importante tener en cuenta la velocidad del flujo, porque cuando el inflow, como ustedes saben, si es muy bajo, eso lo podemos determinar por Doppler, con hipoflujos severos, si bien puede haber permeabilidad, es un factor, digamos, de mal pronóstico que puede marcar una trombosis inminente del stent. Bien, muchas gracias. Ángel, ¿algún aporte que quieras hacer en el seguimiento de estos pacientes? Sí, nosotros también hacemos el seguimiento por ecografía Doppler y lo que valoramos básicamente es en el flujo a nivel de la vena ilíaca externa y la vena femoral que tengan un flujo con preservación de la fasicidad respiratoria y que tengan una velocidad de flujo, como ha comentado el doctor Catelina, buena, ¿no? Una velocidad. Recientemente se ha publicado un artículo en el European Journal Endovascular Surgery del doctor Sebastián, donde a los dos criterios que le dan más valor para el seguimiento de los pacientes con stent es precisamente a la conservación de la fasicidad respiratoria y a una velocidad de flujo mayor de 10 centímetros por segundo, ¿no? Cuando se pierden estas características, es decir, la velocidad cae por debajo de los 10 centímetros por segundo, se pierde esta fasicidad, hay que sospechar que puede existir una obstrucción venosa del stent y que, bueno, que también se puede valorar por signos directos, ¿no? Viendo la hiperplasia, aunque, como se ha comentado, a veces es complicada de ver por ecografía y en esto también podían ayudar las técnicas de imagen avanzadas a nivel de ecografía Doppler que nos permiten, tienen menos efecto blooming y nos permiten una mejor definición de la pared venosa en las zonas donde el stent es visible, ¿no? Si se trata de un paciente delgado y al cual podemos acceder mediante una sonda de una resolución alta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar un poco a la discusión. Quisiera hacerle una pregunta a Luis León y a Gloria Salazar y a Santiago Zubicoa. ¿Qué elementos utilizan para tratar estos casos agudos? Si hacen trombolisis con catéter solamente, o si hacen tromboaspiración, o trombolisis farmacomecánica. ¿Te escuchamos, Gloria? Sí, muchas gracias. Lo que intentamos hacer es lo mínimo, o sea, lo máximo posible en un mínimo tiempo, ¿no? Entonces, si podemos hacer mecánico, farmacéutico y trombectomía, eso sería lo más ideal, y limpiar los coágulos. Obviamente hay pacientes que tienen situaciones agudas, crónicas que se agudizan, y ahí yo creo que necesitamos hacer una trombolisis por más de 10 horas, ¿no? Por 12 horas más o menos. Pero en general utilizamos mecánico, farmacéutico y eventualmente stent. Perfecto. Luis. Perdón. Perdón, Marcelo. No, le quería preguntar a Gloria, sé que usa habitualmente el ECOS. ¿Con qué haces más de una radiografía posterior? ¿Cómo haces el seguimiento de estos pacientes? ¿Cuándo das por finalizado el procedimiento del ECOS? En general lo hago mecánico y farmacéutico y después le pongo ECOS en todo el seguimiento. O sea, en este caso, desde del acceso que hicieron ustedes hasta la pelvis,
y en 12 horas se rechequea con venografía y cuando se ve que hay flujo o que está mejor que antes, ahí lo empezamos con el stent. O sea, y todo depende porque a veces tenemos un paciente que tiene un stent ya hace tiempo y se trombosa, entonces en esos casos ya le limpiamos toda la parte central y le ponemos un ECOS para limpiar lo restante, ¿no? Entonces el ECOS, puede ser utilizado en diferentes posiciones y diferentes como lens, como se dice, el comprimiento del catéter. Y generalmente 12 horas. Generalmente 12 horas es suficiente. Con un miligramo de TPA por hora. Y de ahí lo reducimos dependiendo del fibrinogenio. Sí, Oscar, buenos días a todos. Yo estoy de acuerdo con la doctora Salazar. Exactamente lo mismo. Gracias a Dios, tenemos muchos dispositivos disponibles para nosotros, pero mi preferencia siempre ha sido el sistema de ECOS y si bien estoy de acuerdo que 12 horas son suficientes, la disponibilidad de sala de operaciones no es para llevarlo. Entonces uno comienza a las 8 de la mañana, 12 horas después son las 8 de la noche, entonces no es conveniente para el cirujano ni para el sistema, entonces generalmente lo dejamos 24 horas. Ahora tenemos el sistema de Angiojet que no me gusta mucho por la hemoglobinolisis y la tasa de insuficiencia renal en algunos pacientes, y también tenemos los sistemas de Penumbra, de Inari y el Rotarex no lo tenemos todavía, perdón, el Aspirex. Tenemos el Rotarex, que lo acaban de aprobar en los Estados Unidos, que lo vende la compañía BART o BD, pero el Aspirex todavía no lo tenemos disponible. Pero la verdad que me gusta mucho la trombolisis por 24 horas para poder sacar todo el coágulo agudo y solamente lidiar con lo realmente crónico. Pero si hay presiones de tiempo y quisiera hacer el procedimiento en un caso, probablemente el sistema de Penumbra y Inari son los mejores, que te permiten inclusive hacer tromboaspiración sin necesidad de trombolíticos. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dejamos para después, Daniel, las preguntas, ¿puede ser? El Santiago Zubicoa, ¿algún aporte? Sí, bueno, yo quería hacer hincapié en el diagnóstico, en la flebografía ascendente que realizamos en una mesa basculante y en la cual obtenemos información del sistema venoso profundo y superficial de todo el miembro, incluyendo los troncos distales, el sector femoropopliteo y finalmente el sector iliocavo, al bascular la mesa y ponerla en posición de Trendelenburg. Vemos la oclusión y vemos también las vías colaterales. Yo creo que comparando con el angiotac, probablemente hay menos dosis de radiación, es menos agresivo y la información, a mi modo de ver, es más precisa. Nosotros, por las características de nuestro hospital, que somos una clínica privada, por cierto, la mejor de España, pues no tenemos muchos pacientes agudos y casi todos los pacientes son crónicos. De todas maneras, en nuestro tiempo de trabajo hemos utilizado el Trellis, el Angiojet y el Penumbra. El Penumbra sobre todo en tromboembolismo pulmonar. Y estamos a la espera de los nuevos dispositivos que salgan, pero no tenemos una gran experiencia, repito, en los casos agudos. Perfecto. Leonardo Lucas, desde Brasil, un gusto tenerte en esta reunión. Amplia experiencia en intervencionismo. Te escuchamos, Leonardo. Sí, Oscar. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué métodos utilizan para el manejo de los agudos? De los agudos, Angiojet. Tenemos aquí en Brasil Angiojet y Aspirex. Perfecto. A mí me gusta más el Angiojet. Tengo más experiencia con Angiojet. Perfecto. Sí, nosotros también tenemos bastante experiencia y justamente el Power Pulse es lo que nos gusta en el manejo del agudo. La infusión con vapor, con el chorro, que permite a 4.000 revoluciones, que permite ingresar dentro del trombo. Eso es algo interesante. El Aspirex tuvimos muy buenos resultados también. Sí, esto que hacemos aquí, hacemos el pulse spray primero con el fibrinolítico y después hacemos la aspiración con Angiojet. Doctor Carlos Vallejo, desde Colombia, ¿algún aporte? Hola, Oscar, el saludo especial para todos. Pues muy complacido por estar aquí con ustedes. Pero rápidamente, en aras del tiempo, dos cosas. Unas cosas desde el punto de vista anatómico.
Yo pienso que lo que mostró Marcelo en el caso es muy importante porque disminuir la carga trombótica es muy importante en aras de conseguir un muy buen resultado, pero disminuir la carga trombótica implica mejorar siempre el inflow. Es decir, sabemos que no está indicado la trombolisis ni la tromboaspiración en el segmento femoropopliteo, eso está clarísimo, pero si no remueves esa cantidad de trombos de ahí, no vas a garantizar un buen influjo. Entonces, pienso que todos los esfuerzos que se agoten en aras de mejorar el influjo son válidos. 1. 2. Preparar la vena sí que es muy importante para recibir el stent. Y en ese orden de ideas, pues se puede causar con la trombolisis o la tromboaspiración un efecto desenmascarador de la lesión primaria. Quiero decir, si estamos hablando de un Mike Turner, va a dejar al descubierto el Mike Turner y seguramente va a hacer que el área de stenting sea mucho más corta, mucho más pequeña. El otro aspecto es el aspecto técnico. Pues sé que por limitaciones seguramente de disponibilidad de insumos, combinar un stent dedicado con un stent no dedicado, pues de pronto no es la mejor, o en mi caso no me gusta mucho ese detalle técnico, ni tampoco prolongar mucho el stent hacia abajo. En ocasiones lo hemos tenido que hacer. Yo he terminado stents casi que en la profunda, pero porque es el único vaso que tiene de inflow, pero en este caso pues entiendo que las limitaciones de la disponibilidad hicieron que se tomara esa decisión, ¿verdad? Perfecto. Sí, exactamente. Exactamente, bueno, sí. Muchas gracias y por cuestiones de tiempo seguimos con el segundo caso. Bueno, se trata de una mujer de 24 años de edad, nulípara, con antecedente de ingesta de anticonceptivos. Durante un vuelo prolongado en avión, refiere un dolor súbito, edema, impotencia funcional. Le realizan un ecodoppler en el extranjero y se ve la trombosis. Inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y al regreso a la Argentina inició tratamiento anticoagulantes con acenocumarol durante 4 años. En ese periodo de 4 años lo que empezó a objetivar es la claudicación venosa, circulación colateral prepúbica, varices atípicas en el muslo, dolor lumbar y pélvico severo, dispareunia y no mejoró con tratamiento médico. Y al examen se ve esta circulación prepúbica, un ligero incremento de tamaño del muslo y de la pierna izquierda sobre la derecha, que se puede notar inclusive en la zona glútea, esta circulación colateral en la cara anterior del muslo y la circulación prepúbica. Ahí se puede ver como un palma fisiológico generado en esta paciente. Luis, Catalina, ¿nos podés comentar un poco la ecografía? Bueno, muy bien. Tenemos aquí la primera imagen, es el corte transverso a nivel del paquete femoral común, y como ustedes ven ahí ya se nota que la vena femoral común tenía un eco endoluminal que ocluía, digamos, y tapaba parte de su luz. En el corte longitudinal ya ahí lo vemos claramente, vemos material ecogénico en la foto superior, material ecogénico en la luz, característico esto más de un hallazgo crónico, con ecos ya consolidados. Y cuando ponemos el color, la imagen característica de fragmentación del flujo de la luz venosa, eso ya también habla de un proceso bastante más crónico. Pasamos a la próxima. Y como vemos aquí, esto que mencionó el doctor Ángel Sánchez, y cuando vamos a hacer la valoración espectral vemos una clara asimetría entre el eje derecho, que es arriba, la vena femoral derecha, con una buena fasicidad respiratoria, y la vena femoral común izquierda con un patrón más encajonado, con pérdida de la fasicidad, que es altamente sospechoso de que ese eje venoso algo ocurre. Ya valorando la parte, digamos, a nivel del muslo, la vena femoral propiamente dicha, vemos también sinequias endoluminales con la imagen de doble lumen, que también es característica esto de los hallazgos crónicos de sinequias endoluminales. La femoral también tenía incompetencia, ahí vemos, hacemos una maniobra Valsalva y vemos incompetencia valvular, otro hallazgo que puede ocurrir en el síndrome postrombótico y que debemos evaluar con Doppler. Seguimos en el eje hacia distal y vemos la poplitea con similares hallazgos
con, digamos, luz fragmentada, sinequias endoluminales e incompetencia valvular. De manera que había todo hallazgos característicos posttrombóticos crónicos con incompetencia valvular en todo el eje fémoro-popliteo. Cuando vamos a hacer la exploración abdominal, comenzamos, digamos, por la parte más proximal. Esto es según el operador, se puede también comenzar a reconstruir el sistema por la parte de las ilíacas externas. Acá comenzamos por proximal y vemos la cava inferior con la confluencia de las suprahepáticas en la foto superior, eso estaba bien, indemne. La cava retrohepática estaba bien, tenía buena fasicidad, y cuando seguimos bajando, a nivel del cruce ya en la terminación de la cava y el comienzo de las ilíacas, ahí ya vemos que existe algún indicio de alguna asimetría. Seguimos la próxima. Y ahí vemos el corte a nivel en la foto superior, un eje ilíaco derecho indemne y un eje ilíaco izquierdo que estaba sin señal vascular Doppler con signos de circulación colateral. Esto ya habla de un compromiso del eje ilíaco a nivel de la ilíaca primitiva. Seguimos hacia distal, hacia las ilíacas, un antes, que quiero mostrar la foto inferior, las ilíacas externas. Fíjense la diferencia entre el lado derecho y el izquierdo, la ilíaca externa derecha con buen flujo, buen calibre, la ilíaca externa izquierda, una vena de menor calibre, con ecos internos, hallazgos característicos también de un proceso trombótico crónico. Entonces, nosotros hacemos el mapeo venoso y el cuadro estaba configurado desde este punto de vista: oclusión del eje ilíaco izquierdo de aspecto crónico, había a nivel del pliegue inguinal un bypass tipo palma, que es la imagen que se ve ahí, esa gran circulación colateral que se veía clínicamente, es la imagen que se ve ahí. Y luego teníamos todo un compromiso trombótico con bridas a nivel fémoro-popliteo e incompetencia venosa. Los ejes afenos estaban bien, no había compromiso en los ejes afenos. Y estudiamos a nivel pélvico, digamos, para ver si hay algún signo de circulación colateral debido al cuadro trombótico. Esperaríamos encontrar aquí, más que insuficiencia, un hiperflujo y signos de colateralidad venosa, que es lo que esperaríamos encontrar. Entonces vemos las áreas anexiales que tenían una leve ectasia venosa. Próxima. Y en los hallazgos Doppler no había incompetencia tras la maniobra de Valsalva, sino que era un flujo más que nada continuo, característico de la colateralidad que había también a nivel pélvico en esta paciente. Entonces, el Doppler se interpreta como secuela postrombótica en el eje fémoro-popliteo izquierdo, evidenciado por sinequias endoluminales e incompetencia valvular, una secuela postrombótica oclusiva en la vena ilíaca primitiva y la externa izquierda, que se interpreta como un May-Turner postrombótico debido al lugar donde comenzaba la trombosis, y luego el desarrollo de colateralidad evidenciada por el bypass de palma fisiológico y el desarrollo de congestión pélvica, que en este caso sería secundaria a la trombosis. Muchas gracias, Luis. Bueno, esta paciente la estudiamos, le hicimos una tomografía. En la tomografía ahí tenemos la vena cava y vemos la obstrucción de la vena ilíaca izquierda. Van a ver, está totalmente borrada casi la vena ilíaca izquierda comparada con la derecha, y a nivel distal también el compromiso de la poplitea y de la femoral. En la reconstrucción tridimensional lo que se veía así es la falta de relleno en la ilíaca, la circulación presacra, la circulación derivativa a nivel pélvica. Acá podemos ver un poco la correlación clínica tomográfica, donde con la reconstrucción es posible evidenciar toda esta circulación colateral. Y también lo que vimos es acá una reconstrucción donde se ve el borramiento del eje ilíaco izquierdo con la circulación prepúbica al palma y la circulación presacra.
Y esto es un poco la correlación de lo que sería una flebografía con la circulación compensadora. Acá, como estudios complementarios, ya hicimos la ecografía, la tomografía. Bueno, decidimos avanzar. La paciente no respondió al tratamiento médico, estuvo con drogas flebotónicas, elastocompresión, refería a claudicación, persistencia del dolor pélvico, y decidimos estudiarla. Y en el estudio, que siempre por protocolo, que esto está basado en un protocolo de Javier Leal y Santiago Zubicoa, estudiamos la vena renal y vimos signos de NACRAC con derivación por la vena lumbar ascendente, tipo 3, y posteriormente del lado derecho no encontramos ningún fenómeno compresivo, porque existen compresiones ilíacas derechas, la hipogástrica derecha tampoco, y en la flebografía ascendente con un abordaje distal vemos toda esa brida, lo hacemos por safena menor, vemos toda esa brida a nivel de la vena femoral superficial y la oclusión del eje ilíaco, con la circulación prepúbica y presacra por hipogástrica. ¿Qué opciones terapéuticas se plantearon? Y bueno, acá planteamos tratamiento médico, drogas flebotónicas, la angioplastía con balón, o le colocamos un stent también, endoflebectomía, stent venoso, bypass venoso. Acá el problema que teníamos es el inflow, mal inflow. Entonces decidimos hacer un abordaje de la femoral en el tercio medio, ahí se ve justamente las bridas, no tenía femoral profunda, no se ve femoral profunda, y en este caso se logró atravesar la obstrucción, utilizamos catéteres y guías hidrofílicas, y una vez atravesada la obstrucción, estar seguro que estamos en la cava, pasamos una guía de mayor soporte, angioplastías con balones de diámetros progresivos, no somos tan ambiciosos, vamos de menor a mayor, y progresivamente fuimos angioplasteando todo el segmento comprometido. Y nos planteamos la situación, ahora tenemos mal inflow, tenemos altas chances de oclusión de stent, uno de los principios antes de colocar un stent venoso, y ahí se planteó que hacíamos un procedimiento híbrido, la venoplastía o la angioplastía con balón. Optamos por hacer una angioplastía con balón de todo el eje femoral, y ahí se ve cómo se van abriendo esa compresión, y fíjense el resultado post-angioplastía, donde ya cambió el inflow, inclusive se ve esa estenosis a nivel proximal, confirmando el signo de Meitner. Utilizamos un stent dedicado a vena, en este caso un stent Abre de 16 por 150. Estos stent permiten un posicionamiento, sobre todo acá en la vena ilíaca, no debe estar migrado hacia el lado contralateral porque tenemos riesgo de oclusión. Es importante la ubicación, y estos stent tienen una particularidad de liberación como si fuera de cremallera, que permite posicionarlo, reposicionarlo en los primeros straps y después liberarlo con tranquilidad. Lo tradicional, que es la impactación con balón, el implante de un stent, acá coincidimos en los stent, últimamente hemos logrado, explicando a los auditores la importancia de utilizar stent dedicados a vena, pero quisimos poner el caso para discutir también el uso de los stent combinados. En este caso se utilizó un wall stent distal. Este stent quedó posicionado en la femoral, antigua femoral superficial, impactación del stent, y el resultado parcial, fíjense, sin la angioplastía proximal, sin la impactación del balón proximal, y este es el resultado final con todo el baloneo de todos los stent. Fíjese, inclusive acá ya se empezó a objetivar la femoral profunda y la indemnidad del eje popliteo, fémoro, ilíaco, cabo. La paciente se fue a las 16 horas, tenemos un protocolo que se van dentro de las 18-20 horas, anticoagulación con rivaroxaban y antiagregación con clopidogrel. La anticoagulación son por 6 meses, se hace el seguimiento por ecografía, y acá hicimos un seguimiento ecográfico donde se ve justamente la indemnidad del stent. Se ven todavía las bridas en la femoral distal, casi cercana a la poplitea, pero con indemnidad.
y un poco la tomografía en la reconstrucción, que ahí, Tiago, nos podés comentar un poco la tomografía. Bueno, avanzamos. Acá en la tomografía vemos una indemnidad de los stent totalmente permeables, el abre y el wall stent, y lo que nos llama un poco la atención es, bueno, acá se ve justamente la posición, la no compresión del stent justamente en el compás, en la bifurcación aórtica, no está comprimida por la arteria ilíaca, totalmente adaptable a la curvatura de la pelvis, y acá en la reconstrucción tridimensional realizada por Tiago Vasconcelos, se ve perfectamente la posición del stent. Una situación que nos generó preocupación es que a los 6 meses en la tomografía de control vemos una hiperplasia intra-stent, fundamentalmente en ambos stent, y acá nos planteamos la disyuntiva que hacer. ¿Mantenemos la anticoagulación? Normalmente los pacientes a los 6 meses se suspende la anticoagulación, pero en este caso optamos por, junto con la doctora Rossi, nuestra hematóloga, y un pequeño ateneo, discutir, y mantuvimos la antiagregación con clopidogrel. Y acá generaría un poco de discusión en el panel después el uso o no de estatinas, por ejemplo, para evitar la hiperplasia, la antiagregación prolongada, o tener una conducta expectante. El control ecográfico a los 6 meses, fíjense, yo me tomé el trabajo de hacer un estudio de todos los ejes, seguimiento de todo el stent, y verdaderamente no vi una hiperplasia significativa o una estenosis significativa del stent o una reducción del lumen. Mantuvimos la permeabilidad, por lo que optamos más bien por la antiagregación. El seguimiento del paciente lo hacemos fotográfico también, es muy importante para mostrar al paciente el antes y el después, y fíjense cómo casi ya desapareció la circulación colateral, cómo estaba antes con el aumento del diámetro y cómo está actualmente ahora con ya el miembro inferior totalmente normal y sin circulación casi prepúbica. Acá terminamos el caso clínico y bueno, queremos abrir un poco la discusión al panel y hacerle una pregunta. Sí. Perdóname, Oscar, quizás en un tiempo que continúe Gloria y Andrea, bueno, y ahí después perfecto. Hacemos el panel. Bueno, seguimos con Gloria entonces por cuestiones de tiempo y después seguimos con el panel. Te escuchamos, Gloria Salazar. Ok, entonces en este caso de los stents, de usar diferentes stents, yo tengo la pregunta de por qué usaron un wow stent en esa área que puede ser de flexión, extensión y la durabilidad de este stent. Yo tengo mucho miedo a poner un stent en esa área. Yo tuve un paciente que no en esa área, pero en una área de mucha extensión y flexión. A los 10 años el wow stent totalmente ¿cómo se dice? Se trombosó y también estaba completamente comprimido y tuvimos que ponerle otro y bueno, todo resultó bien. Yo creo que en vez de aclarar estoy poniendo más preguntas, ¿no? Perdón. Sí, hay trabajos sobre stent usando la arcada inguinal, sobre todo en Ile y Rayú. La verdad que nosotros hemos colocado ya varios stent usando la arcada inguinal. ¿Por qué un Wolsten? La verdad que, bueno, lamentablemente nosotros tenemos una cuestión de prepagas y de los seguros, digamos, médicos que nos autorizan bastante con dificultad. Sabés que los costos de los stents dedicados para venas son mucho mayores que los de un Wolsten, por ejemplo, y también el Wolsten está aprobado para venas. Los trabajos en Ile y Rayú son con Wolsten, en su mayoría, y la verdad es que la permeabilidad es buena. Obviamente, a 10 años, como vos decís, las fracturas de stent en la región inguinal se ven, y es verdad que algunos de ellos se ocluyen. Incluso nosotros hemos tenido casos de tener oclusión del stent distal y continuando la permeabilidad en el stent proximal de la ilíaca, de la hipogástrica hacia la común, permeable, y que nos quede ocluido el stent distal. El porcentaje, por suerte, es bajo,
de esas oclusiones. Y bueno, en estos casos de mal inflow, la verdad que no queda otra que sí, que cruzar la arcada, porque el inflow era muy malo en este caso que presentamos, así que pensamos que bueno, era la opción indicada. Yo creo que también depende del paciente, porque si el paciente tiene un estado hipercoagulable y etcétera, yo creo que tienes que maximizar la chance del paciente tener un stent abierto, ¿no? Pero no hay duda que tenemos que extenderlo muchas veces en estos casos de trombosis y nos quedamos con esa polémica de extenderlo o no en la parte inguinal, y si no lo extendemos, no funciona todo lo que hicimos centralmente, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con eso. Siempre un desafío en escoger qué stent usar. Marcelo, Oscar. Sí, Luis. Tengo una pregunta. Creo que la pregunta no es tanto extenderlo debajo del ligamento inguinal, hay suficiente prueba de que eso se tiene que hacer, pero en este caso, y esta pregunta la quiero hacer al doctor Zubicoa porque él comentó hace un momento, ustedes mencionan que el paciente no tenía vena profunda, femoral profunda. No. Me puse a revisar un poco muy rápido y yo no veo casos de agenesia de la vena femoral profunda aislada. Entonces, la pregunta del doctor Zubicoa es lo siguiente. Él mencionó que con flebografía ascendente, con Valsalva, uno puede ver bien las tributarias. Yo creo que ustedes han extendido el stent hacia la vena femoral con la idea de que la vena femoral profunda no existía, y yo creo que eso es una cosa muy rara. A mí me parece que probablemente sí, o no se vio por el contraste, o es que la vena estaba tan enferma que necesitaba una endoflebectomía. Entonces, creo que estás sujetando el inflow de tus stents, es subóptimo, porque lo avanzaron el stent, no sé si me dejo entender. Sí. Yo creo que esa vena estaba ahí, pero no la viste. Usamos una maniobra para evaluar la profunda. Comprimimos la ingle bajo guía ecográfica, hacemos la inyección distal y maniobra de Valsalva para poder ver la profunda. Y justamente eso nos sirve mucho, sobre todo en los temas de mapping, sobre todo en mapping para hacer punción guiada por mapping y por ecografía, para no hacer una fístula, porque el problema de la profunda es la superposición de la arteria. Entonces, justamente esa maniobra de Valsalva y compresión de la ingle me hace un mapeo, y lamentablemente en esta chica no tuvo desarrollo de la femoral profunda. Es decir, el mayor flujo que tenía ella lo tenía a través de la safena mayor y de la colateralidad superficial. Pero sí, nosotros... Y probablemente, como dice Luis, necesitaba una endoflebectomía, que exactamente. Realmente lo evaluamos, lo pensamos, pero bueno, decidimos actuar con este caso como lo presentamos, esperemos la evolución. Por ahora va bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Santiago quería hacer un aporte. Sí, Santiago. Quería responderle a Luis que efectivamente en la flebografía tú estás inyectando en el sistema profundo. Lógicamente tú no opacificas la vena femoral profunda, opacificas el sector femoropopliteo, la vena femoral, la ilíaca. Hay un 30% de pacientes o de gente que tiene una fusión distal de las dos venas femorales, pero en la mayoría de los casos tú no tienes por qué ver la vena femoral profunda cuando haces una flebografía, porque puedes ver una imagen de que la sangre viene del muslo y no está contrastada. Ahora, no me cabe ninguna duda que vosotros habéis hecho las maniobras correctas de hacer compresión más proximal, hacer Valsalva, inyección, y entonces pues posiblemente no estuviera, aunque, repito, es raro, muy raro. Bueno, gracias Santiago, por cuestiones de tiempo vamos avanzando con Gloria. Gloria Salazar desde muchas gracias. Boston, Massachusetts. Muchas gracias por invitarme. Voy a hablar un poco del papel de IVUS en la obstrucción aguda y estenosis ilíaca. Y bueno, el próximo, la verdad es que nosotros usamos las herramientas que tenemos. Ya hablamos de lo stent y cómo la parte del costo económico interfiere en la manera que practicamos. Obviamente aquí en Estados Unidos tenemos mucha habilidad de tener el IVUS. Y en relación al IVUS, aunque no tenemos estudios randomizados para determinar precisamente cuál es la estenosis que es más hemodinámica significativa para stent,
tenemos papers que demuestran que en los pacientes que tienen una estenosis de más del 50% y se evoluciona muy favorable cuando ponemos el stent, y eso es en IBUS. También me gustaría, entonces aquí hay un ejemplo de un IBUS demostrando una lesión normal, o sea, una ilíaca con la arteria normal y después con más de 75, casi 100% de obstrucción ahí en un paciente con úlceras venosas en la pierna, en la cual le pusimos un stent. En el próximo diapositivo vamos a mostrar entonces cuáles son los usos de IBUS. Y generalmente para mí lo utilizamos mucho en poner filtros de vena cava en pacientes que están que no se pueden mover a la sala de intervención, y también para evaluar stents que ya están que ya están que pues, le ponemos en los pacientes y la ecografía no es muy favorable, o sea, no demuestra mucho la hiperplasia intimal del stent venoso, que ya hablamos de eso acá. Entonces el IBUS ayuda mucho en eso. Una cosa que quería decir es que muchos de los estudios que comparan IBUS con venografía, en el caso de la venografía, en esos estudios solamente se utiliza la vista antero-posterior, y yo sé que mucha gente utiliza mucho más que la vía antero-posterior. Entonces yo creo que tenemos que tener un poco más de conocimiento de cómo utilizarlo. Pero sí, en la próxima diapositiva, el IBUS sí ayuda mucho en la implantación del stent, y para ser más preciso. Entonces ahí hay un ejemplo, una paciente con una lesión de más de 50%, ahí ya vemos el IBUS en un paciente no trombótico, y se ve cómo medimos el stent. Esto fue un wow stent, de hecho, ahí está el wow stent, y la parte de arriba ven la arteria cruzando con buenos resultados, buena posición del stent, y el tamaño del stent también. Entonces se ve muy bien ahí con IBUS. Y también la correlación venográfica, tú ves que tienes colaterales en la pelvis con la compresión, y esto yo creo que hasta en una venografía uno puede decir hay compresión significativa, y en las próximas videos el stent colocado con mucho buen resultado. Y también esto fue un wow stent. En la parte aguda sí podemos ver mucho de la compresión. Yo creo que es difícil evaluar a la paciente solamente con venografía. Yo lo utilizo particularmente en compresiones crónicas, como el caso que recién presentamos. A veces aparecen pacientes con congestión pélvica, que aparecen con trombosis crónica. Y entonces podemos ver toda la normalidad de la pared de la vena, como se ve acá en la próxima, las trabeculaciones. Y aquí tenemos una paciente con trombosis crónica, y se ve después de la trombolisis una compresión significativa de la arteria sobre la vena, o sea, una compresión ilíaca. Y entonces eso, aunque hicimos la trombolisis, se ven también un poco de trombosis aguda ahí en esa parte, en ese seguimiento. Eso es lo que estábamos intentando limpiar, y yo creo que usamos angiojet y trombolisis con ecos, yo creo que por más de 12 horas. Y por fin esto nos guía a hacer el stent en esta paciente que joven y también con hipercoagulabilidad, que le encontramos a la vez. Entonces esta paciente tiene como una combinación de hallazgos, pero también el IBUS muy importante aquí para mostrar la compresión y podernos permitir el tratamiento completo de esta paciente, ¿no? En la próxima, yo creo que eso que lo que quería mostrar, ahí está la paciente después de trombolisis, después del stent, le pusimos también un wow stent, y en el follow-up, muy bien, yo no sé si hay videos ahí o no, pero le pusimos un wow stent y la angioplastamos, y ahí el follow-up con muy buen flujo del stent. Y esta paciente está yendo muy bien. Eso es lo que quería mostrar. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Gloria. Bueno, el gran problema que se plantea es cómo manejamos las trombosis agudas, las trombosis crónicas, y sobre todo la gran pregunta, ¿qué hacemos después de la angioplastía con balón o con el stenting venosos? ¿Lo dejamos anticoagulado o antiagregados? Para poder trabajar y poder tener un seguimiento correcto de nuestros pacientes, decidimos armar un protocolo. Y justamente la directora de nuestro protocolo de manejo post-stenting venoso es la doctora Andrea Rossi, del Servicio de Hematología de la Fundación Favaloro. Buenos días, Andrea, y un gusto escucharte. Hola, hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, las diapositivas las pasan ustedes, perdón, o la paso yo. Sí, la pasamos nosotros. La próxima.
Bueno, a modo de repaso simplemente, tenemos dos escenarios, ¿no es cierto? Principalmente cuando nos encontramos con una trombosis venosa, primero, cuáles son las que hacemos tratamiento médico, que son la mayoría, y sin duda hay un grupo de pacientes que ya ustedes los han hablado muy bien y que los conocen muy bien, que son los que terminamos haciéndole algún tratamiento invasivo. Por supuesto que las trombosis venosas proximales y distales sintomáticas se tratan, las trombosis venosas profundas con tromboembolismo pulmonar o trombosis venosas profundas en sitios atípicos las tratamos con tratamiento médico, trombosis venosas superficiales que tienen un trombo a menos de 3 centímetros de la unión safeno-femoral, trombos de más de 5 centímetros, pacientes con síntomas severos o historia clínica de trombofilia o condiciones protrombóticas, aunque fueran trombosis superficiales, también les hacemos tratamiento médico. Y después un grupo de pacientes que van a ser intervenidos con alguna medida invasiva, que no me voy a extender en esto por una cuestión de tiempo. La próxima. ¿Cuál es el tratamiento médico clásico que hacemos independientemente del sitio de la trombosis cuando decidimos empezar a tratar un paciente? Bueno, sin duda le vamos a poner en el momento agudo heparina. La heparina puede ser, como ustedes saben, la heparina sódica no fraccionada, o si el paciente está estable, muchas veces le establecemos directamente heparina de bajo peso molecular. La heparina sódica le damos bolo a los pacientes, el bolo es de 80 unidades kilo endovenoso, luego se inicia una bomba de infusión continua de 400 unidades kilo día, principalmente si el paciente está en una unidad cerrada, si el paciente tiene insuficiencia renal o está en una unidad coronaria. En cambio, si el paciente no tiene insuficiencia renal y está estable, le iniciamos de preferencia la heparina de bajo peso molecular, que se da 1 miligramo kilo cada 12 horas, subcutánea. Establecemos en algunos casos el factor anti-10 activado para establecer el rango óptimo de la heparina de bajo peso, y por supuesto que si le iniciamos heparina sódica al paciente endovenosa, tenemos que mantener al paciente bien anticoagulado, y lo manejamos, como ustedes saben, con el APTT y también con el tiempo de trombina, que para nosotros es muy útil porque aproximadamente necesitamos que ese APTT esté entre 64 y 80 segundos, y el tiempo de trombina sea más de 120, porque así nos aseguramos que tenga una heparinemia óptima. En cambio, en el caso de la heparina de bajo peso molecular, los valores óptimos del factor anti-10 se miden en unidades anti-10 por mililitro y son de 0,1 a 1 unidad anti-10 por mililitro. Son excepciones, pero a veces en los pacientes obesos, en los pacientes que tienen alguna disfunción renal o pacientes añosos, hacemos factor anti-10. La próxima. Bueno, los pacientes, por supuesto que esto es en la etapa inicial del tratamiento, pero también los pacientes después los pasamos rápidamente a anticoagulantes orales si es que el paciente no va a ser sometido a ningún procedimiento invasivo. Los anticoagulantes que usamos en Argentina son los antivitamina K, como la warfarina o el acenocumarol. En la Argentina se usa mucho el acenocumarol, tiene una vida media más corta, y la verdad que yo soy un poco fanática del acenocumarol. Y por supuesto que hay que ajustarlo según la razón internacional normatizada. Los pacientes tienen que estar entre 2 y 3 de esa razón. O le iniciamos directamente un anticoagulante oral directo, rivaroxaban, apixaban o dabigatran, que son los que tenemos en el país. En estos casos los pacientes directamente inician el anticoagulante oral directo. Salvo en el caso del dabigatran, que hay que usar primero heparina durante la primera semana, dosis anticoagulantes de heparina de bajo peso molecular. Los otros anticoagulantes se pueden iniciar directamente sin necesidad de usar heparina. Siempre estamos hablando del paciente estable, que uno lo recibió en la guardia, que no se internó, que no tenía criterios de internación, y que directamente le pudimos dar el tratamiento anticoagulante y mandarlo a la casa para posterior control por consultorios externos. La próxima. Cuando el paciente ingresa, digamos, a hacerse un procedimiento invasivo, luego hasta la recanalización hasta la realización, del procedimiento invasivo, nosotros le iniciamos, por supuesto, heparina. Si el paciente no venía recibiendo heparina, le iniciamos la heparina como se los acabo de contar.
para mantener ese APTT bien anticoagulado al paciente. Lo suspendemos 2 horas antes del procedimiento si se va a utilizar anestesia general, o 4 horas antes si se va a utilizar anestesia epidural, y si el paciente viene tomando un anticoagulante oral, tratamos de que suspenda el anticoagulante, por supuesto, tratamos de que pase por lo menos una vida media antes de realizar el procedimiento invasivo. Para nosotros eso es bastante frecuente porque se necesita la autorización muchas veces para el procedimiento invasivo, y entonces nos da el tiempo de que el paciente podamos suspenderle el anticoagulante oral, y recién al otro día, con suerte, se puede hacer el procedimiento invasivo. La próxima. Bueno, luego del procedimiento invasivo, que ustedes ya lo han hablado extensamente, se inicia aproximadamente a las 2 horas del procedimiento anticoagulación, según el criterio de hematología y de no mediar ninguna complicación hemorrágica. Generalmente nosotros le pedimos un coagulograma para ver que ese paciente no esté todavía incoagulable, porque ustedes utilizan heparina en el procedimiento. Si se realizó terapia de trombolisis y tromboaspiración, se reinicia la heparina según el goteo que el paciente tenía antes del procedimiento, por supuesto sin bolo, o directamente, si el paciente está estable, le iniciamos enoxaparina a dosis anticoagulantes. Si se coloca un stent venoso, que es la mayoría de las veces, además le asociamos un antiagregante plaquetario, que preferentemente es el clopidogrel, sin bolo directamente, sin carga, perdón, le hacemos directamente 75 miligramos. La próxima. Bueno, la anticoagulación oral al paciente se le iniciamos entre las 6 y las 8 horas del procedimiento, depende muchas veces la hora que se hizo el procedimiento, a veces esto es al día siguiente del procedimiento, según la indicación que el paciente venía recibiendo previamente. Si el paciente venía con un anticoagulante oral, una antivitamina K, le iniciamos el antivitamina K, pero por supuesto siempre el antivitamina K se tiene que iniciar con heparina de bajo peso molecular. Si el paciente no venía anticoagulado, optamos en general por un anticoagulante directo, porque es la manera donde tenemos al paciente enseguida bien anticoagulado y no necesitamos hacer el puente justamente con el anticoagulante, con el antivitamina K. Por supuesto que siempre hay que recordar que siempre que se inicia o se reinicia el anticoagulante oral, cuando usamos una antivitamina K, debe recibir concomitantemente heparina, y tiene que continuarse el paciente con heparina hasta que el rango esté más allá de 2 durante 2 días consecutivos. La duración del tratamiento es la gran incógnita, justamente porque tenemos poca evidencia, ¿no es cierto?, de cuánto tiempo dejar anticoagulados a los pacientes. Nosotros siempre decimos, bueno, una trombosis venosa profunda provocada, muchas veces el paciente por lo menos tiene que estar 3 meses anticoagulado, pero muchas veces evaluamos factores de riesgo protrombóticos, que pueden continuar, y por lo tanto el paciente puede ser que necesite estar 6 meses, 1 año o toda la vida anticoagulado si tiene un factor de riesgo que persiste, porque independientemente del procedimiento invasivo, si nosotros le dejamos de anticoagular y el paciente tiene una trombofilia, va a volver a trombosar el stent, y digamos, y finalmente se va a fracasar el procedimiento. Y con respecto al antiagregante plaquetario, que les decía que de preferencia usamos el clopidogrel, lo mismo. Se usa de 1 a 3 meses de manera un poco estandarizada, y porque lo decidimos nosotros en nuestro protocolo, pero según la longitud del stent, muchas veces lo usamos hasta 6 meses. Bueno, un poco esto. Solamente hacer una aclaración: en el primer caso que ustedes nombraron, la paciente estuvo anticoagulada, no sé por qué, con heparina de bajo peso durante 6 meses, porque no es la opción que tenemos. En general los pacientes están anticoagulados, pueden estar anticoagulados 3, 6 o 1 año o más, pero no con heparina de bajo peso. En general se anticoagulan con anticoagulantes orales, tienen que ser casos muy puntuales. No sé por qué esa paciente estuvo con heparina de bajo peso, eso quería aclarar, porque no es lo que hacemos habitualmente. Claro, no, es una paciente que fue derivada, venía ya con un tratamiento y estuvo alternando heparina con acenocumarol. Es decir, que evidentemente tenía inconvenientes para llegar en rango, y por esa razón, eso fue la explicación. Cuando la recibimos, estaba con heparina bajo peso. Sí, en realidad eso es una cosa muy frecuente, que los pacientes estén mal anticoagulados con antivitamina K, estén mal seguidos, no entren en el rango, rápidamente se les saca la heparina antes que el paciente esté bien en rango,
y justamente como se usa mucho el acenocumarol, que tiene vida media corta, con que el paciente se olvide una toma, enseguida se va de rango y tiene mucha posibilidad de retrombosar. Por eso, bueno, eso pasa con cualquier anticoagulante, con los directos también. Si el paciente se olvida de tomarlo, va a tener posibilidades de retrombosar de cualquier manera, ¿no es cierto? Bueno. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, por cuestiones de tiempo, mientras Marcelo pone su presentación, le voy a pedir a Javier Leal Monedero y Álvaro Sánchez, para que, mientras Marcelo va preparando su presentación, que nos comenten qué impacto tienen las trombosis en la pelvis, teniendo en cuenta que se generan vías derivativas prepúbicas, presacras. ¿Qué importancia le dan al estudio integral de los pacientes? Javier y Álvaro, por favor. Javier. Yo sí, no, es que es algo desconocido. El problema es dónde terminan los enfermos. Los enfermos todavía terminan con su edema trombótico o postrombótico. En lo que decías tú, ¿qué significa? Es para mí muy importante porque actúa primero sobre la derivación de los miembros inferiores. Eso es. Y segundo, porque hasta ahora no sabemos, yo por lo menos no he leído, nada de los efectos secundarios que puede producirse con la trombosis, o sea, efectos secundarios incluso sobre los ovarios. Había un estudio por un alemán que hablaba de las alteraciones hormonales de estos pacientes. Realmente no hay nada escrito. Y eso sí que es importante, que estamos hablando de cómo se pone el stent. Pero ¿qué indicaciones tienen? O sea que la parte clínica está olvidada. Y eso no lo podemos olvidar. Y eso estimulo a trabajar sobre ello. Álvaro. Hola, buenas tardes. Álvaro. En América. Efectivamente, ideal antes de tener que tratar un síndrome postrombótico, como ya todos sabemos, ojalá logramos diagnosticar y tratar a esos pacientes que tienen compresiones ilíacas que aún no han hecho trombos. Ya todos sabemos esa clasificación y que si buscamos que si esos pacientes tienen trombofilia, van a ir a un embarazo, son niñas que van a tomar anovulatorios, pues podemos evitar que nos lleguen a una trombosis venosa con todas las secuelas que tiene el síndrome postrombótico. Y ya una vez, desafortunadamente, que nos llegan la mayoría con síndrome postrombótico, pues la colateralidad nos estará indicando qué sector venoso es el que está derivando y por lo tanto donde se causó la obstrucción inicial, que es nuestro target de tratamiento. El problema, como ya lo habéis dicho, el problema se vuelve que esas trombosis no tratadas, que se manejan usualmente en servicios de medicina interna, terminan con progresiones hacia el miembro inferior, hacia el sector femoral, y dañamos el inflow, que es importante para el manejo con stents o con venoplastias, lo que queramos hacer. Así que, como vuelvo a decir, la clínica, la clasificación de los pacientes con riesgo de trombosis, ya cuando tiene la trombosis, la clasificación de Villalta y todas estas clasificaciones que nos orientan a no tratar imágenes, sino pacientes que tienen el problema clínico. Yo he tenido, creo que una o dos pacientes que venían por la estética que producía toda la zona prepúbica y que eso está producido por la trombosis, por el síndrome postrombótico. Entonces, para no llegar a eso, hay que hacer primero un diagnóstico, si está indicado el stent, si no está indicado, porque es básico la unión entre la clínica y la radiología a la hora de sacar un producto bueno como es el dejar al individuo con una SACE previa. Muchas gracias. Marcelo, te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte teórica, trombosis venosa aguda, voy a hablar sobre trombolisis, tromboaspiración y angioplastia.
que no puedo pasar. Estas son mis declaraciones de interés. Bueno, en aquellos pacientes que es una trombosis venosa aguda, como todos sabemos, hoy en día hablamos de trombosis venosa aguda por convención a aquellos pacientes que desarrollaron una trombosis venosa profunda y nos encontramos dentro de los 14 primeros días. Como evolución natural, el paciente va a dar trombóticos y puede desarrollar en este interín complicaciones como puede ser la trombosis recurrente y la embolia pulmonar. También hoy en día hablamos siempre de enfermedad venosa tromboembólica porque sabemos que en la mayoría de ellos podemos encontrar, aunque sea un grado de microembolia pulmonar en los centellos. La complicación temida a posteriori, que es la que tratamos de evitar siempre nosotros los que nos dedicamos a la cirugía vascular o flebología, que es el síndrome de post-trombótico. Sabemos que hay factores que determinan el mayor riesgo de un desarrollo de este síndrome postrombótico, y ellos son la recurrencia de la trombosis en la misma extremidad, lesiones residuales asociadas que se asocian a una mayor recurrencia, oclusión venosa, que desde ya esto va a desarrollar un claro síndrome postrombótico más florido. El reflujo valvular, sabemos que estas sinequias que se producen en el cambio de la pared postrombótica pueden englobar válvulas y determinar un síndrome postrombótico florido. Los niveles elevados persistentes del dímero D, también lo que estuvimos hablando, un tratamiento anticoagulante inadecuado. También está asociado a este desarrollo del síndrome postrombótico algunos otros factores, obesidad, la edad y sobre todo la carga trombótica que tuvo y los niveles o sectores que comprometieron la trombosis inicial. Sabemos que cuanto más proximal sea la trombosis, mayor será el síndrome postrombótico. Hay trabajos que avalan sobre que el trombo residual es un factor de riesgo. Marcelo, ¿podés minimizar el...? No, perfecto, ahora sí. Sí, te escuchamos. ¿Está bien? Sí, sí. Sabemos que el trombo residual es un factor de riesgo importante de retrombosis, y cuando vamos a la clasificación clínica podemos determinar que tenemos la clásica flegmasia alba dolens, la flegmasia cerulea dolens y la gangrena venosa o isquemia venosa. Habla claramente que todas las trombosis desarrolladas no son iguales, y cuando uno lo ve en imágenes claramente no son iguales. No es lo mismo una flegmasia alba, la cual el paciente es un paciente que no nos impresiona tan enfermo, es un paciente que en general se presenta al principio con cierta rubescentez y después palideciendo, con la piel claramente estirada, esa piel que parece esmerilada, y a diferencia de los pacientes que tienen una célula dolens, que en general estos pacientes claramente son los que tienen un compromiso siempre proximal en estos casos, y la isquemia venosa o gangrena venosa en aquellos pacientes que en general son pacientes muy graves, muchos de ellos son paraneoplásicos. Esta foto que les muestro, por ejemplo, es un paciente que se observa en la parte superior, tenía melena incluso cuando tomé la foto, y este paciente en realidad lo que tenía era un tumor de colon con una pelvis congelada, y este paciente falleció pocas horas después de haber tomado la foto. Dentro de la etiología y fisiopatología de las trombosis hay que tener en cuenta lo que hablamos de las compresiones. Hoy en día hablamos de síndromes compresivos bajos, ya que no solo el May-Turner es importante, sino que podemos tener compresiones a nivel de la salida, de la ingle, podemos tener compresiones a nivel de la bifurcación, de hipogástrica con ilíaca externa, y también podemos tener las compresiones tanto a derecha como a izquierda. Es clásico, sí, obviamente, la compresión baja de tipo 1, que es la que conocemos como síndrome May-Turner, y este síndrome en realidad fue descrito primeramente por Bicho en 1851, y después son May-Turner los que lo describen tal cual hoy en día lo conocemos, donde en realidad lo que hicieron fue una descripción cadavérica
donde ahora vamos a ver en el próximo slide cómo vieron los daños que producía esto. Pocket, que es el que vemos en la foto, fue en realidad lo que describió un trabajo junto con Thomas en 57 pacientes que tenían May Turner que desarrollaron trombosis. Acá tenemos lo que describieron May Turner hace muchísimos años, donde hablaban de spurs laterales o colones laterales. También podemos tener spur anterior, o sería una sinequia, o obliteración parcial, donde queda esta lesión que parece tipo panal de abeja. Sabemos que las trombosis distales o aisladas son asintomáticas o poco sintomáticas, con bajo índice de reflujo, alto índice de recanalización, y a diferencia de esto, las proximales o iliofemorales tienen síntomas significativos, impotencia funcional, mayor número de embolia pulmonar y muertes súbitas, alto índice de reflujo venoso, bajo índice de recanalización y una relación inversamente proporcional entre el tiempo de canalización y insuficiencia valvular. Sabemos que a lo largo del tiempo, si esto lo vamos a evolucionar, indefectiblemente va a un síndrome postrombótico florido, y entonces nuestro objetivo en estos casos es evitar ese síndrome postrombótico, y sabemos hoy en día que obviamente ante una trombosis venosa profunda, esto está en todas las guías, la anticoagulación, la compresión, es 1A y eso es indiscutible. Pero hay algunos, como les digo, un nicho de pacientes en los cuales uno tendría que pensar qué es lo que uno puede hacer para evitar ese síndrome postrombótico. Las guías de Chest, tanto en 2012 como en la actualización de 2016, ya observaron que en algunos pacientes tenía más posibilidades de beneficiarse con una trombolisis directa con catéter, y son en aquellos que tienen un alto valor la prevención de este síndrome postrombótico, con baja complejidad inicial y bajo riesgo de sangrado. En otras guías, como la del SBS y de la American Burn Forum, hablaba de que sugerían una remoción temprana del trombo en pacientes con primer episodio de trombosis iliofemoral, síntomas de menos de 14 días, bajo riesgo de sangrado y buena expectativa de vida, pero el grado de recomendación era bajo, 2C. También se recomendaba así, con grado 1A, aquellos pacientes que tenían un una trombosis venosa isquemiante, secundaria a una trombosis del sector iliofemoral. Y las trombosis femoropopliteas aisladas, obviamente la recomendación era solo de terapia anticoagulante. Pero en las guías ya de 2017 de la ADF, lo que hablan es que la remoción del trombo en el sector iliofemoral para reducir la carga trombótica ya tendría un grado 1P, y en pacientes con trombosis del sector iliofemoral de menos de 14 días y con apropiada experiencia del grupo tratante, la trombolisis con catéter tendría un grado 1B. En los pacientes no candidatos a la trombolisis también sería una opción la trombectomía quirúrgica, es decir, cirugía, y esto también sería 1B. Entonces, para resumir un poco, aquellos pacientes con primer episodio de trombosis iliofemoral, menos de 14 días de evolución, bajo riesgo de sangrado, buena capacidad funcional, aceptable esperanza de vida, sería el nicho de pacientes donde uno debería pensar que puede hacer otra cosa. Teníamos un jefe de cirugía vascular, el doctor Maulo, que decía la medicina es una ciencia de actitudes, y en realidad creo que en estos casos son los que nuestra actitud debe ser, digamos, proactiva y tratar de solucionar el problema para evitar el problema tan invalidante a largo plazo que es el síndrome. También, obviamente, se lo da como elección en la isquemia secundaria, trombosis iliofemoral, pero a veces uno piensa si no llegó demasiado tarde en esos pacientes. En el sector femoropopliteo aislado, ahí no sería una opción la trombosis con catéter. Es muy importante pensar en los niveles o sectores implicados en la trombosis, y nosotros habitualmente decimos que cuando tenemos un sector proximal, el sector femoral y el sector popliteo,
son aquellos pacientes en que van a desarrollar un gran síndrome postrombótico y deberíamos pensar en actuar si las condiciones del paciente están dadas. Obviamente nos apoyamos en la tomografía y en el ecodoppler, y hubo varios trials que se ocuparon del tema, tratando de dilucidar un poco si era mejor realizar un tratamiento de trombolisis con catéter contra la terapia clásica de anticoagulación y elastocompresión, y la verdad es que tenemos como 3 puntos importantes: el CAVENT, el ATRAC, con su evaluación por el Villalta tan criticada, y el CAVA Trial, el estudio holandés. Y después de estos estudios, obviamente no voy a ahondar en estos estudios para no demorar la presentación, pero claramente no hubo una clara indicación de la trombolisis sobre la terapia clásica, pero cuando se desmenuzan un poco estos estudios, todos son estudios que tuvieron muchas críticas ampliamente, lo hemos discutido largamente en distintos congresos, por la metodología, por los valores de medición utilizados, por las diferencias de los devices utilizados, por la diferencia de stent, por en algunos casos el uso del IBUS, etcétera, que hicieron que estos trials sean criticables, y estamos esperando un estudio que sea más definitorio con mejor calidad. ¿Qué tipo de trombolisis podemos realizar? Bueno, tenemos la mecánica clásica con aspiración con catéter, la trombolisis mecánica con catéter y la farmacomecánica directa con catéter. ¿Qué es lo que nos permite esta última? Bueno, una alta concentración del lítico en el trombo, evitando la circulación por colaterales, la disrupción del trombo en forma mecánica asociada al entrega lítico, y una mejor eficacia del método, disminuyendo así la dosis de lítico, el tiempo de tratamiento, los recursos del hospital y los riesgos de sangrado para el paciente. Tenemos un montón de devices hoy en día. Estuvimos hablando hace un ratito del ECOS, que la doctora Salazar y el doctor León lo usan ampliamente, el AngioJet, que nosotros tenemos bastante experiencia con el Trellis obviamente fue removido del mercado, el ECOS no voy a ahondar porque ya se estuvo hablando, así que voy a pasar al siguiente. El Penumbra, que es un sistema en realidad que no utiliza entrega de líquidos, de líticos, sino que solo es mecánico, de aspiración de vacío. El Aspirex, que nosotros también lo tenemos en el país y lo hemos utilizado bastante con buenos resultados. El Cleaner, que también lo tenemos en el país, que es un catéter que tiene un sistema rotacional después de haber entregado el líquido. La AngioJet tiene como característica importante esto que hablaba el doctor Udal, el Power Pulse, que aplica el medicamento directamente en el coágulo, saturando y ablandándolo y permitiendo una terapia farmacomecánica posterior exitosa. Se hace un efecto de tipo Bernoulli, es decir, se hace también una entrega de solución salina a alta presión, varias revoluciones por minuto, 4000, y genera un vacío con la ventana anterior que aspira el trombo. Este catéter tiene un sistema que va guiando para un lado y para el otro la ventana y nos permite la aspiración. La aspiración se realiza 30 minutos después de haber entregado el lítico y nos permite una dosis baja de lítico. En general usamos 10 miligramos de RTPA. El catéter que se utiliza es el Celante, que tiene algunas características, como ya hablamos. Tiene 2 ventanas, es un catéter de 8 French. Uno entrega la solución salina con heparina, y es un sistema isovolumétrico, el mismo volumen que entrega es el que aspira. Permite la rotación de esa ventana y podemos ir de un lado hacia el otro. El Penumbra, que es un sistema de aspiración al vacío, esto lo voy a pasar por una cuestión de tiempo. El Aspire, que nosotros no lo tenemos en el país, sí lo tienen en Europa. Este es un trabajo de Santiago Zubicoa, que por ahí nos comentaron, nos puede hablar del sistema.
El Aspirex, que es un sistema que tiene, después de hacer la infusión, uno puede directamente poner el catéter y aspirar con ese mecanismo rotacional que tiene en el interior, y el cleaner. En el caso, entonces, ¿qué paciente deberíamos tratar? Nosotros pensamos que aquellos pacientes con flegmasia celular Dolen, cuando tienen varios sectores implicados, nosotros decimos que en general preferimos tratar a aquellos pacientes que tienen los 3 sectores implicados, es decir, ilio femoral, femoral popliteo, pacientes que tienen una expectativa de vida alta, que tienen baja comorbilidad, que el tiempo de evolución es corto, es decir, menos de 14 días, con causas predisponentes claras, y dependiendo obviamente de la cobertura médica que tenga, nos permita solicitar estos materiales, de la infraestructura de la institución y de la habilidad del equipo. En esos casos podríamos hablar de que sí es posible la aspiración, la trombolisis con catéter en flegmasia alba dolens. En célula dolens yo creo que es el nicho de pacientes que más se beneficia con el tratamiento de trombolisis directa con catéter, y en la isquemia venosa yo creo que un poco es que uno llegó tarde y la verdad que mucho valor no tiene. Este es un esquema muy bueno de sacar tomado del ABF, de las guías, la 4ª edición de las guías, donde nos habla que en los pacientes que tenemos una trombosis del sector iliofemoral, debemos hacer la anticoagulación, obviamente, la elastocompresión y hacer una tomografía, un escaneo tomográfico. Si el paciente no es activo, anticoagulación y terapia compresiva. Si es activo, podríamos tomar alguna estrategia de remoción del trombo. Si no tiene contraindicaciones para la trombolisis, hacemos la trombolisis farmacomecánica, y si las tiene, sería una posibilidad la trombectomía. Hoy en día los dispositivos vienen con, muchos vienen ya con el filtro, como el Aspirex, y en cuanto a filtros, podemos decir que dependerá del uso del filtro o no, del tiempo de evolución. Obviamente cuanto más fresco, más posibilidad de que ese trombo migre. Si el trombo está en la ilíaca común o trombo flotante en vena cava, sería un caso que realmente deberíamos poner sí o sí el filtro. El tipo de dispositivo que utilicemos, y siempre el filtro obviamente sería transitorio. Yo creo que lo ideal es no complicarse, y la utilización del filtro sería lo adecuado. Esto está también tanto en las indicaciones absolutas como relativas, cuando tenemos trombo flotante en la ilíaca, de colocación del filtro. Hemos tenido complicaciones de colocación de filtro. Este es un caso de una trombolisis que tuvimos un éxito total con la trombolisis, y cuando fuimos a retirar el filtro, la paciente con una flegmasia celular Dolen, con muy buenos resultados después del procedimiento. Cuando fuimos a retirar el filtro estaba en la aurícula, y lo pudimos retirar de la aurícula, por suerte por vía endovascular. Era un filtro ELA que ya fueron removidos del mercado. Este es el control araña de la paciente. El otro tema es si estén sí, estén no, después de la trombolisis. Yo diría que en el más del 90% de los casos quedan trombos adheridos en la pared, sobre todo en el sector ilíaco, porque muchas veces, y lo que hablamos, hay lesiones crónicas del May-Turner, y casi siempre debemos colocar el stent. No colocarlo es arriesgarse a la retrombosis. Obviamente el AIBO sería de ayuda en esto. Y ¿qué tipo de stent? Bueno, todos saben, como ya estuvimos hablando, los stent dedicados a venas serían los más adecuados, porque tienen mayor fuerza radial, tienen más resistencia a la compresión extrínseca, lo que se llama crash resistant. Hay muchos stent hoy en día dedicados para venas. Actualmente fue aprobado el stent ABRE de Medtronic, que nosotros ya lo teníamos aprobado acá por ANMAT desde 2017, y actualmente en octubre, justamente en este mes, lo aprobó la FDA en Estados Unidos, con muy buenos resultados. Son controles de pacientes previo, tercer día, séptimo día y 30 días con Abre.
Y el otro tema importante es qué vías de abordaje utilizamos. Voy a pasar rápido esto. Y lo que utilizamos muchas veces es un abordaje combinado. Utilizamos abordaje del lado sano femoral y del lado enfermo lo hacemos con el paciente en posición ventral desde la poplitea, obviamente ecoasistidos. A veces hemos utilizado también controles de vía yugular y nos permite un muy buen control. Este es el resultado, el antes y el después. El antes y el después. Bueno, por cuestiones de tiempo, disculpen si fue medio rápido, le voy a pasar la palabra al doctor Dural para que dé su presentación. Dejo de compartir pantalla. Está silenciado, Oscar. ¿Alcanzan a ver? Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el postrombótico. Ya Raju lo había publicado en el 2015 sobre las lesiones ilíacas trombóticas y no trombóticas. Marcelo estuvo explicando que esa compresión crónica se genera tabiques. El 53% son lesiones ilíacas no trombóticas y el 40% son trombóticas. Ese paciente estable con una compresión crónica que puede dar signos o síntomas. ¿Me están viendo? ¿Perdón? Sí, tenés que ampliar tenés que poner la pantalla en presentación, modo presentación. Perdón. Entonces lo vamos a poner. Ahí estamos. No, Oscar, se sigue viendo en modo presentación. Tenés que ponerlo abajo. ¿Ahora? No. ¿Ahora sí? No, abajo. Ahora volví a compartir, ¿verdad? Sí, ahora vuelvo a compartir. Perdón. Bueno, ese paciente, ¿ahora lo ven bien? Ese paciente Sí. Entonces estable ante una compresión, ante un reposo prolongado de una cirugía, puede desarrollar una trombosis. Ya hablamos que existen diferentes sitios de compresión, existen compresiones derechas y compresiones izquierdas. Los pacientes pueden consultar por edema, pueden consultar por claudicación venosa, por circulación colateral, por embolia de pulmón o inclusive por una trombosis. ¿Qué pasa en las trombosis? En las trombosis el 20% solamente recanalizan en su totalidad, el 80% coexisten, las trombosis venosas profundas coexisten con un cierto grado de compresión ilíaca. La trombosis a largo plazo va a generar una lesión valvular, una lesión de la pared venosa, eso lleva a un riesgo de retrombosis, la hipertensión venosa y el trastorno trófico. Situaciones extremas de síndromes postrombóticos, de flegmasia con amputación de parte de extremidad y con cambios tróficos y una afectación en la calidad de vida. No solamente es un problema en la circulación colateral, como dijo el doctor Javier Leal Monedero, que le genera un problema estético a los pacientes, sino una afectación en la calidad de vida. Ya Ángel Sánchez nos comentó en varios webinars la importancia de la ecografía para detectar tempranamente los fenómenos compresivos, la tomografía, que hoy en día, gracias a las reconstrucciones tridimensionales, es posible tener un mapeo exhaustivo de toda la pelvis, y nosotros ponemos mucho hincapié en la radiología, en la flebografía ascendente y descendente, donde podemos ver lesiones, estenosis crónicas, oclusiones totales, parciales o compresiones. El doctor Zubicoa y el doctor Javier Leal Monedero ponen mucha énfasis en estas reconstrucciones, donde podemos ver el fenómeno compresivo, las vías derivativas. También, cuando no se cuenta con IBUS, se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales
Esto es un trabajo de Santiago Subicó y de Javier Leal Monedero, donde ven justamente cómo se puede llegar a reconstruir y reproducir imágenes de IBUS. Actualmente empezamos a utilizar el IBUS por algunos convenios que estamos teniendo y verdaderamente los resultados son muy alentadores. Verdaderamente podemos objetivar, por ejemplo, en estos casos, compresión natural de la arteria sobre la vena, pero en casos más extremos, casi el aplastamiento, un May-Tainer muy claro en estos pacientes. Nos permite determinar el área, el tipo de stent a utilizar. José Díaz tiene mucha experiencia y publicó varios trabajos de las vías derivativas que se generan posttrombóticas. Nosotros en nuestro equipo de trabajo estamos en esa línea, con algunos dibujos de Marcelo Dándolo y de Ariel Ramos. Estamos representando y estudiando todas esas vías derivativas. Acá estamos viendo un paciente con signos de agenesia de vena cava inferior, que después lo vamos a ver con más detalle en el próximo webinar. Y ahí se ve justamente la derivación por la vía epigástrica y presacra. Derivaciones que se hacen por el sistema iliolumbar, por el sistema iliolumbar, por el sistema presacro, por el sistema justamente ácidos y hemiácidos. Ponemos mucha énfasis en estudiar malformaciones, porque muchas veces las malformaciones generan o predisponen a la trombosis venosa profunda. Esta clasificación, de acuerdo al sitio de obstrucción, nos permite orientar qué terapéutica. Nos queda claro que los May-Tainer, las obstrucciones ilíacas hasta la cámara femoral, la terapéutica es endovascular. El tema se plantea cuando tenemos en el 50% de los casos obstrucciones a veces de la femoral profunda, o obstrucción o mal inflow. Entonces ahí se planteó, y se planteó hasta el año 2000, Peter Glowicki publicó todas las variantes de reconstrucciones de cirugía abierta, con o sin fístula, la famosa técnica de Palma, descrita por un cirujano uruguayo, y se plantea actualmente con las nuevas guías del American Venous Forum que esta reconstrucción es una alternativa cuando no se puede realizar un procedimiento endovascular. Pero también se plantea la cirugía híbrida, también combinando la cirugía abierta con el stenting, con buenos resultados. Comerota también publicó este caso de procedimientos híbridos, y nosotros realizamos recientemente este procedimiento en un paciente con una obstrucción total de la ilíaca externa distal y de la femoral, donde cuando hicimos la exploración nos encontramos que el paciente ya había sido operado por una tetralogía y no estaba la cámara femoral. Hicimos una interposición venosa, un parche de vena, y el resultado de la combinación del parche o de la interposición venosa con el stenting. Fíjense la imagen previa, la imagen con el bypass y la imagen que se ve con el stenting, lográndose el resultado óptimo. Si tenemos que comparar stent dedicados a vena con stent convencionales, podemos decir que los dedicados a vena tienen una amplia gama de diámetros y longitudes, en su mayor parte son de nitinol, son flexibles, se adaptan a la anatomía de la pelvis. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, este stent Abre, que tiene la particularidad de tener una alta resistencia, como ya hablamos de la precisión en el mecanismo de liberación, y adecuada flexibilidad, teniendo en cuenta que muchas veces lo tenemos que colocar por debajo de la arcada. Existen diámetros que van de 10 hasta 20 milímetros y longitudes de 60, 80, 100, 120 y 150. Tiene nivel de evidencia 1A con las nuevas guías, el stenting venoso, y bueno, y existen algunos tips, abordajes. Bueno, habitualmente podemos usar la safena menor para poder acceder a la vena poplitea o a la vena femoral. Podemos acceder a la cámara femoral a través de la safena. En este paciente, por ejemplo, tenía un edema tan significativo que no alcanzaban las agujas, no se lo podía poner en decúbito dorsal, en decúbito ventral debido a una insuficiencia respiratoria, y estaba con quimio y radioterapia inguinal por un vaciamiento. Por lo tanto, decidimos optar por la vena safena mayor. También podríamos usar la vena femoral superficial, que a veces es difícil canularla en el término medio, la femoral profunda, y
Con respecto a las técnicas de stenting, existen muchas. Esta descrita por Peter Glowicki, justamente la técnica de overlap, un stent madre y 2 stent adentro. En este caso se usó un Z-stent. Y este es un paciente donde hicimos una reconstrucción. Justamente, fíjense, tenía una obstrucción total de la cava, de las ilíacas, por fenómenos compresivos, trombosis asociada, hicimos tromboaspiración y trombolisis con angiojet, y posteriormente colocamos el stent, un de 28x85 y 2 stent endovasculares con buenos resultados. Lo que era el antes y cómo quedó posteriormente de la reconstrucción. Esta es la técnica overlap. También existe la técnica de doble cañón o de caño de escopeta. Y este es un paciente con diagnóstico de de agenesia de cava inferior, infrarrenal. Se logró utilizar la vena ileolumbar. La transformamos como si fuera unilíaca y cava. Y posteriormente la reconstrucción se hizo con una técnica doble barrera invertida, justamente a nivel distal, logrando restituir el eje, lo que era antes y lo que quedó posteriormente a la angioplastía. La técnica de piercing, que no tenemos experiencia, y de aposición. Un stent se va a mantener permeable si lo mantenemos anticoagulado, si tiene buen inflow. Si hay un estado de hipercoagulabilidad, hay que detectarlo, hay que anticoagularlo. Va a depender de la cantidad de stent que utilizamos, de las venas tratadas, evitar sobreestimar el stent en cierta medida para evitar esta invaginación del stent. Y cuando tenemos mal inflow, ¿ahí qué hacemos? Si tenemos un mal inflow, ese stent seguramente se va a tapar. No tenemos femoral profunda ni femoral. Entonces ese stent se va a tapar. Es el tipo 5. O situaciones que ya demostramos cuando tenemos bridas en la femoral, la podemos angioplastiar y podemos restituir en cierta medida el eje. O pacientes que verdaderamente no tienen ni femoral superficial ni femoral profunda, y en estos casos de una situación verdaderamente límite, muy sintomáticos, optamos, por ejemplo, por hacer angioplastía de todo el eje femoral y posteriormente stenting desde la cava hasta la poplitea. En estos casos utilizamos stent dedicados a venas y fíjense el resultado, por lo menos estamos ya a 6 meses con permeabilidad del stent. Estos pacientes van a quedar anticoagulados seguramente de por vida. El antes y el después. En cierta medida, si se compara balón versus stent, no hay diferencia significativa. Hay que seguir a los stent por las hiperplasias, por las estenosis, por eso hay que usar stent dedicados a venas, por las oclusiones que podemos tener de los stent, y también tenemos que evaluar por las oclusiones parciales, permeabilidad del stent proximal y oclusión del stent distal. Comerota publicó en el año 2012, dijo, ¿qué va a pasar con la trombosis en el 2020? Y yo creo que acertó. Ha avanzado mucho el diagnóstico y de la importancia del tratamiento de la trombosis aguda para evitar el posttrombótico. Han mejorado los métodos de diagnóstico, tanto con el IBUS, con las reconstrucciones tridimensionales con tomografía y resonancia. Hemos mejorado en la anticoagulación. Sabemos que hay que eliminar la mayor cantidad de trombo y es importante todas las técnicas de recanalización convencionales, híbridas o endovasculares. Yo creo que con esto vamos terminando la parte teórica y dejamos abierto unos minutos para el cierre final. Me gustaría escucharlo al doctor Guillermo Eisele y al doctor Esteban Mendaro, un comentario muy corto sobre lo que escucharon. Guillermo. Cómo no, Oscar, mira, estamos de acuerdo, sin duda que estas nuevas técnicas de lo que están trabajando mucho ahí en Fundación son ya convalidadas para el tratamiento de estos cuadros trombóticos y del control de este flagelo del síndrome postrombótico. Creemos también firmemente que es importante tener muy bien cernido en estos pacientes la situación de la coagulación, ya que sin ese, digamos, corrección también, de nada sirve el trabajo sobre
lo físico circulatorio. Muchas gracias, Guille. Esteban Mendaro, si nos estás escuchando. Solamente, nuevamente, felicitar a todo el grupo iberoamericano por estos hermosos webinars y seminarios que estamos haciendo. Los casos que muestran, la verdad, que son cada vez más desafiantes. Todas las veces que hemos visto, veo que hay un avance no solamente del grupo de ustedes, Oscar, sino de todos los panelistas, donde se están haciendo casos que hasta hace, te digo, 3, 4 años creíamos que eran imposibles o impensables. Así que todo esto anima a la gente joven, o no tan joven como nosotros, a hacer casos que antes literalmente no nos animábamos. Así que los felicito y ojalá nos sigamos viendo en este tipo de webinar, aunque prefiero que nos veamos personalmente. Gracias a todos. Muchas gracias. Marcelo Pataro, ¿algún comentario? Hola, Oscar. Felicitaciones por todo esto. Lo único que quiero aclarar, y que lo que estamos viendo, decíamos con Marcelo Dándolo, como trabajamos juntos, es que hay que tener cuidado con la sobreindicación de esto. Porque hemos visto muchos casos, sobre todo de trombosis venosas agudas, con sobreindicaciones en pacientes que realmente no tienen indicación de someterlos a este procedimiento. No son procedimientos que tienen cero morbilidad y mortalidad, tienen riesgos, y hemos visto pacientes verdaderamente que tendrían que estar solamente anticoagulados y no ir a recibir todo el tipo de tratamiento. Son pacientes que tenemos que tratar con buena expectativa de vida. Y eso es lo que estamos viendo, hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, Marcelo. El doctor Felipe Sainz González, de España. Te escuchamos, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Y nada, ha sido muy interesante ver todas las intervenciones que ha habido, y lo que pienso es que mi anterior interlocutor tiene toda la razón, que todos los procedimientos tienen una morbilidad. Influye mucho la experiencia del grupo. Es fundamental. Nosotros hemos empezado poco a poco, ya vamos avanzando en todos estos procedimientos, pero pienso que hay que tener los pies en el suelo, que hay que indicar muy bien el paciente y seleccionar el mismo para tener los resultados mejores. Muchas gracias y enhorabuena por todo el gran grupo que has formado, Óscar. Enhorabuena otra vez. Pablo Gallo González, del Ruben Internacional. Te escuchamos, Pablo. Buenas tardes, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Sabes que tengo la suerte de trabajar con Santiago día a día y quería destacar un truco que él usa como aspecto técnico, que es en los casos complejos de recanalización se puede hacer un abordaje contralateral con un catéter Simon 1 e inyectar de manera retrógrada para tener un road mapping de la vena y así que sea más fácil la recanalización de la vena. Creo que eso no lo hemos comentado y que hay casos en los que puede ser muy útil. Gracias de nuevo y enhorabuena. Muchas gracias. Francisco Arroyo, nuestro Pacho. Te escuchamos, Pacho. Muchas gracias, Óscar. Felicitaciones. Primero que todo, excelente. La presentación impecable, los presentadores, los casos muy bien seleccionados. Quedo impresionado de la calidad del trabajo que están desarrollando. No tengo ninguna duda de los manejos como los han presentado. Quería hacer una observación para el resto del público que nos oye, y es que no olvidemos la importancia del manejo de la compresión externa en todos estos pacientes, porque si bien corregimos el problema obstructivo con los manejos endovasculares, no podemos olvidar que quedan segmentos avalvulados que pueden generar un síndrome de congestión venosa en esa extremidad, tan malo como lo obstructivo como lo no obstructivo. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Enhorabuena. Gracias, Francisco. Daniel Fuchs, unas palabras, por favor. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicito a todo el equipo. Solo recalcar una cosa que dijo Javier, el tema de la indicación precisa, que eso engloba todo lo que han dicho ustedes. Y algo que no se dijo, que los stent venosos están muy bien diseñados para las partes de curvaturas, en la parte inguinal, pero no todavía para la hiperextensión. Y en esos casos, también en el ligamento inguinal, cuando hay una hiperextensión, puede haber rotura, fractura y tal vez alguna complicación. Desde ya, gracias a todos
y nos vemos en otro webinario. Feliz. Gracias. Alfredo Prego, desde Uruguay, algunas palabras. Gracias, Oscar. Bueno, felicitarlos. Yo me siento parte de este trabajo porque hemos compartido varios webinars durante todo el año. Y dos cosas que ya han sido mencionadas, para no redundar, es que hay que tratar pacientes y no obstrucciones desde el punto de vista imagenológico, y después ese temor que siempre está en las pacientes jóvenes, que tenemos que ponerles un stent que le va a durar muchísimos años de su vida, y que se usa un término que a mí no me gusta porque me parece casi ganadero, que es paridad insatisfecha, que es un tema que todavía está para debatir, pero lo iremos viendo en los próximos años. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Gloria Salazar, tu palabra de despedida y muchas gracias por todo, como siempre. Muchas gracias, fantásticas presentaciones, y estoy de acuerdo que tenemos que enfocarnos también en las mujeres que pueden tener hijos, y yo creo que esto todavía es una área de polémica, pero vamos a llegar allá. Esperemos que en los próximos webinarios podamos discutir el hecho de embarazo con los stents y cómo manejar a esas pacientes. Muchas gracias a todos, que tengan un fantástico día. Bueno, Luis León, no sé si estás conectado, Luis. Claro que sí, Oscar. Nada que agregar, solamente te quería decir que atendiendo webinars probablemente 1 o 2 veces por semana, te digo que el webinar que ustedes hacen no tiene nada que envidiar a webinars de otras partes del mundo, inclusive en los Estados Unidos, los webinars de cirugía vascular. El número de participantes son 160 en este momento. Yo creo que, a pesar de ser un buen número, todavía están perdiendo ustedes un aspecto de educación. Yo creo que, dada la calidad de lo que ustedes hacen, pueden hacer un marketing más grande. Yo creo que inclusive mis residentes aquí en Estados Unidos, los residentes de cirugía vascular, se beneficiarían muchísimo de escuchar estas discusiones y aprender que el mundo no solamente es una burbuja en los Estados Unidos, que se puede aprender mucho de Europa, de España, de Argentina, en todo el mundo. Entonces, yo les diría solamente para una crítica constructiva, es diseminar un poco esta información, estos webinars para residentes. Yo me encargo de mis residentes en mi universidad, pero creo que en los Estados Unidos, y Gloria debe estar de acuerdo conmigo, probablemente sea un beneficio muy grande a los residentes nuestros. Felicitaciones, la calidad es extraordinaria. Y bueno, nada más, felicitaciones nuevamente a todos en España y en Argentina. Muchas gracias. Marcelo, No, porque no querés, Luis. Marcelo, si querés finalizar y para cederla a Laura. Bueno, nada más que agradecer a todos por la atención y, bueno, algunas palabras elogiosas que tuvimos, como la recién de Luis, que realmente hacen que, bueno, uno tenga más estímulo para seguir. Obviamente agradecer a los maestros nuestros, tanto Javier como Leal y Santiago, que nos han brindado tanto apoyo durante tanto tiempo.